Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar y acompañarnos en esta mañana nutritiva de hoja de vida, marca personal y sobre todo de transformar nuestra carrera como es tu insignia de fundadora y creadora del método Estás Contratado. Les voy a presentar a Mónica. Mónica es una empresaria y profesional colombiana, fundadora de Transforma tu Carrera y creadora del método Estás Contratado, y ha ayudado a cientos de profesionales en los últimos 6 años a conseguir su objetivo profesional. Y en el último año, Mónica ha impartido formación a más de 25.000 personas ubicadas en más de 8 países de Latam y Europa, y ha logrado una asistencia en vivo de más de 1.000 personas. Mónica cuenta con experiencia en dirección de proyectos y gestión del cambio organizacional en más de 20 países como Europa, Asia, América, y liderando equipos en multinacionales del sector del automóvil, tecnología, petróleo y consultoría. Mónica es licenciada en Administración de Empresas con máster en Dirección Estratégica y Consultoría y es cum laude certificada en Management Career Development, y es, bueno, nuestra invitada del día de hoy para hablar sobre todo del empleo oculto y de todos esos tips que nos pueden ayudar a que esa hoja de vida sea no solo de 10, sino que llegue a todos los empleos que nosotros no conocemos. Bueno, no, muchísimas gracias, María del Pilar. Gracias a todos los que están aquí. Los quiero felicitar por estar acá, por dedicar, por apostarle a su carrera y porque sé que son tiempos convulsos, tiempos bastante complejos de mantener como la concentración, eh, pues no, como la fe y el optimismo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por dedicarme este tiempo. Y mi idea es compartirles herramientas que me han servido a mí personalmente y también le han servido a miles de candidatos, ya sean que han asistido a webinars gratuitos de parte de nosotros o conferencias como estas, o que hemos atendido personalmente, ¿vale? Entonces, esa es como la invitación, a sacarle, por así decirlo, todo el jugo a esta hora y aprender como todas las herramientas que tenemos para afrontar este reto de esta vida real. Yo recuerdo cuando me gradué, la sensación de, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, esa es mi idea, poder darles las mejores herramientas a ustedes para que ese ahora que y esa transición sea lo más fácil posible. Entonces, les voy a ir a estar haciendo preguntas, les voy a estar haciendo preguntas durante la conferencia, y también la idea es que sea lo más práctico posible. No sé si algunos de ustedes me conocían ya antes, si han asistido a algún webinar, pero el contenido que nosotros compartimos es similar al estilo de Laura en el sentido de que la idea es que papel y lápiz para que ustedes vayan a aplicar enseguida, ¿vale? Nada teórico, sino que todo realmente es 100% aplicable porque a mí me obsesiona mucho el poder dar soluciones que sean prácticas, ¿ok? Algo que detesto es un webinar de 1 hora cuando al final quedas igual, ¿no? Como que, ok, sé cuál es el problema, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues la idea es que vamos a hablar bastante de LinkedIn, vamos a hablar de cómo puede ser una herramienta donde saques oportunidades, pero también quiero que todo lo que vamos a ver relativo a LinkedIn lo lleven a otras plataformas, ¿vale? Yo sé que aquí hay personas que estudian música, sé que hay personas de otras carreras que de pronto pueden parecer alejadas al mundo como puede ser LinkedIn. Y no es del todo así, ¿ok? Porque si nosotros ponemos a nuestro favor todas las herramientas que tenemos, todas las plataformas son parte, como, por así decirlo, de nuestra estrategia de posicionamiento como tal. Eso por un lado. Por otro lado, esto, lo que decía, vamos a hablar mucho de LinkedIn, pero también se aplica a prácticamente todas las plataformas de empleo. ¿Por qué? Porque todas trabajan bajo un concepto de algoritmos y los algoritmos de las plataformas de empleo son muy similares. Y eso es lo que quiero que comprendamos de cómo funciona y sobre todo cómo, por así decirlo, vamos a hackearlo para que nuestro posicionamiento sea muy alto. ¿Vale? Entonces, dicho esto, me cuentan si ven la presentación. La idea es cómo vamos a potenciar nuestro perfil de LinkedIn siendo recién egresados, cuando de pronto no tenemos mucha experiencia, nuestros contactos son las personas con las que hemos estudiado, etc. Entonces, bueno, rápidamente ya María del Pilar me presentó, pero lo que quiero hacer énfasis es, como decía Laura,
Yo personalmente, obviamente también fue en algún momento recién egresada y en muchos momentos de mi carrera he tenido que empezar de cero, ya sea porque estaba buscando trabajo en otro país, ya sea cuando volví a mi país. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando fuera por más de 10 años, pero cuando volví, quise volver a Colombia, personalmente me encontré que tenía que empezar desde cero porque había descuidado, por así decirlo, todo lo que era mi red de contactos aquí en el país, y prácticamente tenía que, o sea, partía como con una posición de desventaja. Entonces, es importante que entendamos que todos hemos construido, todos tenemos que construir nuestra carrera desde cero en algún momento. Ustedes no están desde cero, ustedes cuentan con algo que al parecer cada vez es más común, pero no lo es, porque una carrera, un título y de una universidad como puede ser la Sergio Arboleda, no lo tiene todo el mundo, lo tiene un grupo reducido de estudiantes. Entonces, ya empezamos con una ventaja. Vamos a ver cómo potenciamos el resto de ventajas que tenemos, ¿vale? La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿para qué sirve LinkedIn? Quiero saber cuáles son como las ideas preconcebidas que tenemos sobre esta red, si la utilizamos, etcétera, pero sobre todo, ¿cuál crees que es la funcionalidad? Y los leo aquí en el chat. Cuéntenme un poquito para qué utilizarían, si es que no la están utilizando, o para qué están utilizando LinkedIn como tal. Ok, fuente de contactos, networking, muy bien. Laura, Omar nos dicen, no sé si hay alguna persona que solamente la quiere para buscar trabajo, Johan, por ejemplo. Carol, crear una red de contactos, hoja de vida digital, búsqueda de ofertas laborales, genial. Bueno, pues además de todo lo que han dicho, LinkedIn sirve, obviamente, es como el primer uso que le damos para buscar un empleo, pero también sirve para crear una red fuerte. LinkedIn no puede, tu red de contactos de LinkedIn no puede ser solamente las personas con las que has estudiado, porque te estás limitando, o las personas con las que has trabajado. LinkedIn, la mayor ventaja es que es la única red actualmente en el mundo donde tú puedes descubrir quién es él, por ejemplo, el director. Si yo estudio música, quiero llegar a saber cuál es el director de Sony Music en Ecuador. Yo puedo llegar a ello, ¿ok? A través de las búsquedas que hago. Entonces, antes esa información no existía o era muy difícil llegar a ello. LinkedIn ahora mismo me lo da si yo lo uso de una manera efectiva. También es la oportunidad de tener un perfil global. Eso es algo que ha venido potenciándose en los últimos años, pero sobre todo desde la pandemia se ha, por así decirlo, potencializado exponencialmente. Y es el hecho de que ya las personas, ya muchas empresas no están contratando solamente en Colombia, sino que una empresa que está, por ejemplo, en Estados Unidos busca su recurso humano en Colombia, una empresa que está en Europa, una empresa que está en Centroamérica, lo busca en nuestro país. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros costes salariales son un poco más económicos que, por ejemplo, un ingeniero de desarrollo, un ingeniero informático que en Estados Unidos. Entonces, si yo estoy ahí y estoy de la manera correcta, y eso es lo que vamos a ver durante esta conferencia, voy a tener un perfil global. Entonces, yo ya no necesariamente me estoy limitando mi mercado laboral a Colombia, sino que lo puedo abrir. También es una excelente fuente de ingresos extras. Y por favor, recuerden esto, porque de pronto ahora mismo lo ven lejano, pero yo soy de la teoría y de la práctica, porque lo he visto en candidatos y lo he aplicado en mi vida también, y es que nuestra carrera profesional no debe estar atado a un trabajo. Es normal que, obviamente, en los primeros años estemos con un solo empleo y con un empleador, etcétera, pero no, cada vez vamos hacia perfiles más integrales. Entonces, lo que va a pasar en el mercado laboral en los próximos años es que va a ser, y ya lo es en gran medida, normal cambiar de trabajo cada 3, 5 años. Va a ser normal que tú tengas tu empleo y que además tengas tu emprendimiento, o que tengas tu empleo pero que además tengas ciertos contratos como freelance independiente. Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque eso te da la capacidad de ser resiliente. Lo que yo digo de crear una carrera resiliente, es decir, crear una carrera que no dependa de cómo le va a la empresa con la que estás vinculado, sino que una carrera que vaya en torno a cómo se está moviendo el sector, cómo se está moviendo el mercado. Y es supremamente importante eso. Esto nunca lo olviden, porque de esta manera van a conseguir más control sobre su carrera, más a sentirse más empoderados y no van a tener miedo a hacer cambios. Entonces, para esto sirve LinkedIn. Pero vamos a entender, antes de entrar en materia de todos los cambios que ustedes van a hacer,
cómo usan LinkedIn los reclutadores y las personas claves. Y esto me parece supremamente importante porque cuando entendemos cómo funciona, ahí es cuando entendemos el porqué de hacer las cosas de cierta manera. Entonces, aquí les estoy compartiendo, me dicen si lo ven, mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Ahora mismo estoy dentro de LinkedIn. Entonces, si yo fuese un reclutador y resulta que yo voy a buscar, por ejemplo, una persona que se dedique al área de compras y que sea una persona de 2, 3 años de experiencia o que se acaba de graduar, ¿cómo creen que la voy a buscar? Si yo fuese un reclutador, ¿cómo ustedes lo buscarían? ¿Buscarían por el nombre de la carrera? Como por ejemplo puede ser un administrador de empresas, puede ser una persona de comercio exterior, puede ser un ingeniero industrial, o buscarían por lo que se llama el nombre de posición. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda como si fuera, voy a buscar por el nombre de la carrera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, administrador de empresas. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy siendo una reclutadora. Entonces me voy a la lupita de LinkedIn, que es el punto de partida para todos, y resulta que si yo elijo la opción de personas, aquí me van a aparecer 40.000 opciones. No sé si lo alcanzan a ver, me aparecen 612.000 resultados. Entonces yo como reclutadora, yo me pondría, ok, bueno, voy a empezar a buscar solamente, por ejemplo, los que estén en Bogotá. Y ahí ya no me aparecen 612.000, sino me aparecen 27.000. Pero resulta que a mí mi cliente interno o la empresa que me está contratando me dice, mira, yo lo que necesito es un analista de compras que sepa de comercio exterior y que sepa de la regulación ABC. Entonces, los reclutadores nunca van a elegir este camino, porque como te estoy mostrando, le aparecen una serie de resultados, miles de resultados, y le tocaría estar entrando uno a uno. Y si, por ejemplo, entrasen al perfil de Laura, resulta que ella es administradora de tienda y administradora de empresas, no tiene nada que ver con compras. Entonces, ¿cómo realmente usa LinkedIn y las demás plataformas? Esto recuerden que se aplica a elempleo.com, a Glassdoor, a todos. Realmente lo que usan los reclutadores son los nombres de posiciones, ¿vale? Entonces, si yo como reclutador estoy buscando un analista de compra con experiencia en comercio exterior y, por ejemplo, consumo masivo, lo que yo voy a hacer como reclutador es escribir analista de compras y luego, por medio de los filtros, voy a elegir las personas y por medio de los filtros voy a llegar a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, estoy buscando que tengan, por ejemplo, que sean graduados de la Sergio Arboleda. Entonces, lo que ellos van a hacer, lo que va a hacer un reclutador, es aquí decir, ok, yo quiero que venga de la Sergio Arboleda. ¿Vale? Y así voy a hacer una serie de filtros y además quiero que hable alemán, por ejemplo, inglés, ¿ok? Y que hable español. Y además quiero que tenga experiencia en alimentos y bebidas. Y además quiero que esté en Bogotá. Y entonces me van a aparecer una serie de resultados. Miren que ya me aparecen solo 13 resultados. Entonces es mucho más lógico el que un reclutador haga estas búsquedas, ¿ok? ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque si yo no tengo bien configurado mi perfil en LinkedIn, es decir, por ejemplo, yo sé alemán y resulta que yo no tengo mi perfil en alemán o yo no tengo la información en LinkedIn de que hablo alemán, no voy a salir en esa búsqueda. O resulta que yo estudié en la Sergio Arboleda, pero no tengo informado la educación, no voy a salir en esa búsqueda. Entonces, por eso, cada una de las secciones de mi perfil de LinkedIn son claves, pero sobre todo hay unas específicamente más claves que otras y ahora te las voy a explicar. ¿Ok? ¿Se imaginaban esto? A ver, acá están diciendo de capacitarse, LinkedIn, buscar perfiles de proveedores, etcétera. Vale. No sé si tenían claro cómo usaba LinkedIn un reclutador. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son las secciones que voy a sacar uno a uno. ¿Vale? Entonces, vuelvo a la presentación. Aquí. Vale. El paso a paso, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es estar en LinkedIn, no de cualquier manera, vamos a estar de una manera estratégica, vamos luego a conectar y luego a crear. Esto que parece tan obvio, muchas personas no lo siguen. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que se lanzan, por así decirlo, es a conectar con personas, a crear redes de contactos grandes, a enviar su CV como locos y luego resulta que su perfil no está optimizado. Entonces es muy importante, es como una casa.
Primero, antes de recibir la visita, pues vamos a organizar la casa un poco. Y luego, antes de promocionar que pueden visitarme a mi casa y pues estoy haciendo una gran fiesta, por así decirlo, antes de crear contenido, que es lo que viene haciendo en LinkedIn, voy a estar y a conectar con las personas adecuadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En LinkedIn hay 4 secciones totalmente claves. Ahorita vuelvo a LinkedIn y te los muestro como en vivo. Lo primero es el titular, la segunda es el acerca de, la experiencia y las habilidades. Estas 4 son absolutamente claves a nivel de algoritmo. Son las que le permiten a un reclutador o a una persona clave llegar a una persona como tú mucho más rápidamente. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a llenar cada uno. El titular. El titular es justamente lo que viene debajo de tu nombre. Lo que digo ahora cuando les muestro todos, vamos a verlo como en vivo. ¿Qué información tienes que incluir en tu titular? Lo que son la posición, un nombre de posición y las habilidades técnicas. Entonces, aquí te traigo un ejemplo de una persona que se había acabado de graduar, que solamente tenía su pasantía, sus prácticas hechas y ya está. Entonces, en vez de decir que solamente era ingeniero electricista, recién graduado o algo así por el estilo, lo que hicimos fue ubicar palabras claves. Entonces, ¿a qué me refiero? Un nombre de posición. Si tú, por ejemplo, eres administrador de empresas, en tu caso, administrador de empresas, el ejemplo que les decía antes es demasiado amplio. Resulta que tú eres administrador de empresas y en tu práctica hiciste, por ejemplo, apoyaste al equipo de facturación y quieres empezar, pues, aprovechar esa práctica que tuviste y empezar a trabajar en eso. Entonces, lo que puedes incluir es un nombre de posición como analista de facturación, ¿vale? Usar posiciones como practicante o usar nombres de posiciones como, por ejemplo, el nombre de tu carrera, no es tan estratégico. En este caso, ingeniero electricista sí, porque para esta área en específico, así le llaman en las ofertas de empleo a las personas que buscan de este perfil. Entonces, mi primer consejo es investiga cuáles son los nombres de posiciones de las empresas de los sectores, es decir, las ofertas de empleo a las que tú aplicarías, cuáles son los nombres de posiciones que utilizan. Y si tú has tenido esa experiencia o has tenido ese conocimiento, no importa si la experiencia de la que hablamos son prácticas, no importa si son proyectos de freelance o no, resulta que yo trabajaba en la empresa familiar en algunas temporadas, ok, pero tienes una base sobre esa experiencia. Entonces, utilizas el nombre de posición y luego utilizan lo que se llaman habilidades técnicas o palabras y palabras claves. Entonces, ¿a qué me refiero con habilidades técnicas? Es lo que yo aprendo, ¿ok? Es lo que por ejemplo, el dominio de un sistema, el dominio de un idioma, el dominio de ciertos temas técnicos de mi sector. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, pusimos telecomunicaciones, montajes electromecánicos, energía solar, redes, bueno, los que ven aquí. ¿Por qué? Porque es lo que hizo durante su práctica. ¿Y por qué se incluyen? Porque son las palabras claves que utilizan los reclutadores. Un reclutador muy difícilmente va a buscar, ok, necesito un administrador de empresas que sea líder. No, por eso utilizar aquí palabras como liderazgo, comunicación, capacidad de trabajar en equipo son muy amplias, son transversales a muchas carreras. Lo que tú tienes es como tirar una diana, ¿vale? Entonces, lo que tú tienes es que tirarle el tiro al blanco. Tienes que hacerlo realmente con las palabras claves que se utilizan en tu sector. ¿De dónde salen las palabras claves? De las ofertas de empleo, ¿ok? En las ofertas de empleo, tómalas al mayor detalle y lee. Ok, siempre me están pidiendo, por ejemplo, yo me dedico al marketing. Entonces siempre me están pidiendo campañas en redes sociales, me están pidiendo conocimiento en B2B. Entonces B2B, redes sociales, campañas de Facebook Ads, cosas así es lo que vas a utilizar. Esto es súper clave y ahora se los muestro con un ejemplo, ¿vale? La segunda sección, el acerca de. El acerca de básicamente es como ese párrafo de introducción que yo hago sobre mi perfil y siempre tenemos logros que resaltar. Yo lo que te recomiendo es que hagas un repaso de qué es lo que has hecho durante tu carrera universitaria, durante tus prácticas y lo que estás haciendo ahora y lo enumeres. Por ejemplo, en este caso, él durante sus prácticas participó en un proyecto que resultó ser premiado por esta empresa, por Tigo 1. Entonces, decir que fue él parte, miembro de ese proyecto que fue ganador, no, o sea, no es necesario que el premio solamente haya sido para ti o el reconocimiento haya sido para ti. Ese tipo de iniciativas, ese tipo por así decirlo, reconocimientos te destacan como candidato. Recuerdo también
una candidata que era recién egresada y que decía, Mónica, no tengo experiencia, lo que he hecho es trabajar como 2 años como voluntaria en un proyecto que está como dedicado a traer medicinas a Latinoamérica. Y yo los he asistido, era abogada, los he asistido en la parte legal. ¿Cómo puedes decir que no es experiencia si has trabajado 2 años en eso? Cuenta qué es lo que ha logrado ese proyecto de voluntariado, cuántas medicinas ha traído, cuál es el impacto que ha tenido. Entonces, tenemos que nosotros mismos crear nuestro valor. Es muy importante eso. Entonces, es aquí que vamos a incluir en este acerca de tu perfil, tus principales logros. Es decir, qué carreras has estudiado, qué es lo que has conseguido, si fuiste monitor, si participaste en algún evento, si has trabajado como freelance, todo vale. ¿Ok? La siguiente sección, la experiencia. Entonces, esta es la sección tricky, por así decirlo, para los recién egresados, porque siempre es como, yo no tengo experiencia. Las pasantías ya incluso por ley son experiencia. El voluntariado como tal es experiencia. Los proyectos freelance que has hecho son experiencia. Si has trabajado en el negocio familiar, es experiencia. Si has tenido emprendimientos y los has cerrado, también es experiencia. Si ahora mismo estás abierto a trabajar como proyecto freelance, lo que puedes hacer es crear una sección de experiencia que diga cuál es tu titular. Entonces, por ejemplo, no sé, consultor, volvemos al ejemplo de en marketing. Ok, consultor en marketing en redes sociales. Y detalles. Actualmente estoy en mi proceso de transición laboral, estoy ofreciendo, si quieres gratuitamente o si quieres, estoy ofreciendo simplemente mis servicios en estos temas. Ok, y de esa manera lanzas un mensaje de en qué es lo que quieres trabajar y en qué es lo que eres realmente bueno, es decir, cuál es tu foco, cuál es tu campo de acción. Siempre tiene que estar orientado a tu propósito. No podemos contarles, por así decirlo, toda nuestra vida. Lo que tengo que contar es lo principal que yo he conseguido respecto a lo que yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahora un puesto inicial, por ejemplo, de entry level en el área de ventas, ¿para qué vas a hablar de, por ejemplo, la experiencia que has tenido, no sé, en el área administrativa 100% o el área logística? Lo que tienes que hacer es orientar esa experiencia a tu propósito. Entonces, el área de ventas tiene mucho relacionamiento con clientes y resulta que yo en mis prácticas en el área de logística tenía mucho relacionamiento con proveedores. Ese tema de negociación, de analizar costos, analizar precios, todo eso es transferible a la parte de ventas. Entonces, tenemos que jugar para que la información sea de mayor impacto posible y de mayor conexión con el propósito como tal. Aquí les dejo esta fórmula para que siempre la tengan en cuenta en el momento de crear su experiencia, ya sea en el CV o ya sea en LinkedIn. ¿Y por qué esta fórmula es muy efectiva? Porque considera el impacto y considera las palabras claves que has tenido. Entonces, ¿a qué me refiero? No es lo mismo decir, por ejemplo, yo era la encargada de gestionar la parte de las revisiones de las publicaciones. Eso es una descripción de una función. Eso era lo que se utilizaba antes, hace unos años, que simplemente en tu hoja de vida describías tus funciones. Ahora las empresas quieren saber es cuál es el impacto de estas funciones que tú has tenido. Entonces, si yo en vez de decir simplemente yo era la responsable de coordinar las publicaciones que se hacían en las redes sociales, por ejemplo, en vez de eso yo le meto verbo, acción y resultado, es decir, ¿qué fue lo que conseguí? Conseguí reducir el tiempo de revisión de 5 a 2 días, entonces muestro el impacto como tal de más de 50 publicaciones, no es lo mismo una o dos, estoy hablando de 50, y cómo lo logré por medio de programas de Data Analytics. Esto está buenísimo, ¿por qué? Porque estoy utilizando una palabra clave, una palabra técnica como Data Analytics, y estoy mostrando qué fue lo que conseguí. Es decir, el impacto de mi trabajo, lo bueno que yo, o sea, mi propuesta de valor, lo bueno que yo traigo a la mesa, por así decirlo, a la empresa. Entonces, esta fórmula se las recomiendo mucho, tenerlo en cuenta en el momento en que, por ejemplo, desarrollen su CV, desarrollen su perfil de LinkedIn y luego hagan un repaso. Ok, con esto que estoy contando, ¿realmente estoy contando el impacto de lo que estoy haciendo? Sí o no. Ok, siempre hay que ser muy críticos con nosotros mismos. Y luego viene la siguiente sección, que es la de aptitudes y validaciones. Aquí les hago una recomendación encarecidamente. ¿Qué pasa? La mayoría de personas llenan esta sección un poco a la loca, ¿vale? Entonces, como en esta sección, si no la conocen, LinkedIn nos da la opción de decir cuáles son nuestras 50 aptitudes. Tienes hasta 50 para llenarlo. ¿Qué pasa? La mayoría de personas lo llenan a la loca. Entonces, no sé,
Me sale la opción de Word, ok, la incluyo. Me sale la opción de Excel, ok, la incluyo. Inglés, comunicación, etcétera. Eso es un error. Cuando yo lo lleno así, le estoy como hablando a todo el mundo. Cuando yo lo lleno de una manera consciente de cuáles son esas habilidades técnicas que están pidiendo en mi sector y yo las tengo, ya sea por mi formación o mi experiencia, voy a aumentar mis probabilidades de que mi perfil sea visto. Y muy importante, las top 3 que yo elija. Ahora se las muestro, ¿vale? ¿Por qué hago tanto énfasis en las habilidades técnicas? Por lo que les decía antes. Difícilmente un reclutador va a buscar, ok, yo necesito un abogado y que tenga una capacidad de negociación alta. No, lo que generalmente un reclutador busca inicialmente es, yo necesito un abogado con experiencia, imagínate, o con conocimiento en derecho mercantil. Eso es una habilidad técnica. La negociación, la capacidad de comunicación, todo esto son habilidades blandas y generalmente se prueban en la entrevista. Entonces, a ti te llaman a entrevistas por tus habilidades técnicas, es decir, ok, tú eres un abogado que sabe de derecho mercantil. Genial, te llamo a entrevista y durante la entrevista me demuestras tu capacidad de negociación. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que darle prioridad a las habilidades técnicas en mi CV y en mi perfil de LinkedIn. ¿Ok? Y ahora les muestro de qué se trata este top 3. Entonces, volviendo a LinkedIn, vale, perdón, no están viendo en pantalla, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar paso a paso las secciones que les digo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien quiere que revisemos su perfil de LinkedIn, si se atreven, me pasa el URL por el chat y lo cogemos como ejemplo, ¿ok? Eso es buenísimo porque así lo pueden ver con alguien en directo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tomase a mi perfil, este es, aquí creo que hay alguien que se atrevió. Genial, Julián, listo. Voy con Julián y luego voy con Rafael. Okay. Segundo. Listo. Julián Martínez. Perfecto. Entonces, Julián, voy a explicarles cuáles son las secciones que les mostré antes. Entonces, este es el titular, lo que les decía. Julián está ahora como practicante de ingeniería ambiental en Compensar. Pero mira los puntos de mejora que tendría Julián. Por ejemplo, este espacio de Julián, tú se lo estás regalando, por así decirlo, a Compensar. Lo estás nombrando 2 veces. Ya en la empresa en la que trabajas, que es Compensar, ya te sale aquí. ¿Ok? Entonces, como decía antes, aquí les voy a abrir mi perfil. Lo que debes hacer es utilizar los nombres de posición y las habilidades claves. Los vas a dividir con esta barra, ¿ok? ¿Por qué se utiliza esta barra? Porque de esta manera le estoy dando al algoritmo la facilidad de leerme. Es decir, el algoritmo va a leer de manera separada cada una de estas palabras, ¿ok? Entonces, Julián, por ejemplo, tú puedes dejar ingeniería ambiental, pero luego tienes que incluir todas las palabras, habilidades claves y sobre todo, por ejemplo, si tú quieres analista de sostenibilidad o quieres, ¿cuál es el nombre de posición? Ingeniero ambiental, en tu caso, por ejemplo, es otra de las carreras donde muchas veces el mismo nombre de la carrera se utiliza en las ofertas de empleo. Por eso te digo que lo puedes dejar, ¿ok? Pero es importante que esto lo cambies, como se los dije antes, ¿ok? Luego tienes tu perfil en inglés, genial. Eso es uno de los pluses que les iba a conversar en la siguiente diapositiva. Nosotros podemos tener en LinkedIn la cantidad de perfiles que queramos en diferentes idiomas. Si no lo saben hacer, se los explico. Ustedes van aquí a su perfil y en la parte derecha van a encontrar una opción que es incluir tu perfil de LinkedIn en otro idioma. Si ya lo tienes, te aparecerá como lo tengo yo, lo tienes en español y lo tienes en inglés. Si lo quieres añadir en otro idioma, por ejemplo, no sé, resulta que lo quiero añadir en francés, simplemente le doy aquí, francés, y empiezo a crear otro perfil. ¿Por qué esto es supremamente importante? Porque, por ejemplo, ahora Julián está hablando en su perfil en inglés. Para las ofertas en español, en el momento en que tú apliques, Julián, la información va a llegar en inglés. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a ser como así. O sea, es como si yo ahora me pusiese a hablar con un chino, pues no lo va a entender y chao, ¿sabes? O sea, entonces es lo mismo a nivel de algoritmo. Es como, no te entiendo, Julián, tu perfil está descartado. Entonces, te recomiendo, si ustedes manejan el inglés,
tenerlo tanto en inglés como en español, ¿ok? Eso es supremamente importante, porque de esta manera, por así decirlo, duplico mis opciones. Le estoy hablando al mercado en inglés, pero también le estoy hablando al mercado en español, ¿vale? Esta es la sección que les decía del acerca de. Súper que la tengas incluida, pero lo que te digo, incluye logros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue? Está súper lo que estás diciendo que hiciste como un intercambio en México, en la UNAM. También, por ejemplo, di con qué tipo de proyectos has estado involucrado, qué estás haciendo como practicante en compensar, ¿vale? Entonces, amplía esa parte de acerca de. Luego viene esta parte de experiencia. Lo que les decía, es importante utilizar el nombre de posición correcta y abrir la experiencia. ¿A qué me refiero a abrir la experiencia? Ahora mismo Julián solamente menciona su título. Si yo solamente menciono el título, es como si yo ahora mismo me presentara un trabajo y yo dijera, es que yo soy administradora de empresas o creadora de Transforma tu Carrera. Contrátame, ¿vale? No, yo tengo que decir, no, yo soy creadora de Transforma tu Carrera y aquí hacemos esto, esto y esto y hemos conseguido esto, esto y esto. Si yo no le doy la carne, por así decirlo, en la descripción de lo que estoy haciendo, los logros, va a ser muy difícil que a mí me vean, ¿ok? Entonces, siempre tienen que abrir, por así decirlo, en qué te has dedicado, cuál ha sido la experiencia que has tenido, ¿ok? Y el nombre de posición es muy importante, porque lo que les decía, un reclutador muy difícilmente va a buscar un practicante, ¿ok? Ya se entiende que tú has sido practicante. Lo que te recomiendo es que utilices un nombre de posición como ingeniero ambiental y ya está, ¿ok? Esta es la parte que les decía de aptitudes y validaciones. Te felicito, Julián, porque sí que lo tienes alineado con tu propósito, con tu sector, como por ejemplo ingeniería, todo lo que es gestión de residuos, investigación. Pero mira, aquí estás perdiendo mucha oportunidad. Tienes hasta 50. Y les quiero demostrar con un ejemplo cómo funciona esto, ¿vale? Resulta que yo ahora soy Julián y quiero trabajar como ingeniero ambiental. Entonces me voy a este empleo, ¿ok? En Sodimac, por ejemplo. Esto es una información que te da LinkedIn cuando tienes la opción Premium. No estoy diciendo que paguen Premium. Premium es una opción cara, personalmente lo considero cara, cuesta como $50 para la información que te da. LinkedIn Premium es una opción que tienes por un mes gratuito. Lo que te recomiendo es usarlo gratuitamente y sacarle todo el jugo. ¿Y a cómo le vas a sacar jugo? Van a ir a las ofertas. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo quiero trabajar como ingeniero ambiental. Me parece buenísimo esta posición. Y fíjate la información que te da por ser premium. Si yo ahora mismo aplicara con mi perfil a esta posición, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Me van a descalificar. ¿Por qué? Porque yo no soy ingeniero ambiental y eso se nota por mi perfil. Yo no tengo prácticamente ninguna palabra clave, se las estoy mostrando acá, relacionada con un perfil de ingeniero ambiental. Pero ¿qué pasa si yo fuese Julián? Y eso es lo que le está pasando a Julián ahora mismo. Julián tiene tan poca información que aún siendo ingeniero ambiental, en el momento en que aplique, va a echar para atrás. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En la parte de habilidades, y estos son la parte de habilidades, y en la parte de experiencia y en el acerca de, yo tengo que llenar las palabras claves respecto a lo que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, ingeniería, trabajo en equipo, investigación, Word, construcción, etc. ¿Esto dónde lo vas a llenar? Aquí. ¿Vale? Lo que le decía de las opciones que tienes para llenar hasta 50, ¿ok? Y muy importante, elegir el top 3 de las que yo realmente considero por la investigación que he hecho de las ofertas que son más relevantes para mi sector. Entonces, por ejemplo, en el caso de Julián, no solamente déjense llevar por esto. Esto es una fuente de información, pero lo que les decía al principio, la oferta como tal es supremamente importante. Entonces resulta que, lo voy a hacer solo con un ejemplo, mi mejor consejo es que por lo menos lo hagan con 10. Entonces toman 10 ofertas y las comparan. Y resulta que en todas las ofertas voy a admitir a esta persona, no sé por qué yo tengo el poder de hacer eso, pero a lo que me refería, resulta que en las 10 ofertas que estoy viendo, en todas piden la ISO 14001. Y resulta que yo la sé, la vi en la universidad o tengo la experiencia como tal. Entonces tienes que incluir eso en tu experiencia, en tu habilidad, ¿ok? Porque de esa manera, en el momento en que tú apliques, vas a hacer como un match con los requisitos y tu perfil va a pasar. Es supremamente importante, porque además no solamente es
lo que les decía, en el momento en que aplique, sino en el momento en que a mí me busquen, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, como ingeniero ambiental, resulta que yo soy una reclutadora y estoy buscando un ingeniero ambiental con conocimiento de la ISO 14001, me van a aparecer ciertos resultados, ¿ok? Miren que aquí directamente el algoritmo hace match. Entonces es muy importante que esa información se llene a conciencia, ¿ok? ¿Cuáles son los plus que voy a llenar en mi perfil de LinkedIn? Primero, la foto. Esta foto no es del todo efectiva en LinkedIn. ¿En qué sentido? La foto de LinkedIn tiene que ser por lo menos el 60% de mi cara, ¿ok? Ahora mismo Julián se ve muy lejos, muy chiquito, ¿ok? En lo posible, siempre o sea, asegúrate de que la foto como tal, este circulito, llene el 60%, ¿ok? De resto es una buena foto porque es muy agradable, es muy cercana, etcétera, y estamos hablando de una red social, ¿ok? Otro plus, el banner. Ahora mismo este banner, por ejemplo, entiendo que es de la universidad, ¿no? Eh, y, Sí, eh, excelente. y pues ya está. Entonces este banner lo puede utilizar una persona de derecho, una persona de administración de empresas, una persona de música, o sea, cualquiera, ¿ok? No me está dando nada de información relacionada con realmente el sector, ¿ok? El área en el que está trabajando. Entonces lo que ustedes pueden hacer en Canva, existe una opción de crear un banner de LinkedIn, es gratuito, y simplemente añádele palabras claves, ¿ok? Pero traten de evitar como esas fotos que no dicen nada, ¿ok? Otro plus, las recomendaciones. Las recomendaciones siempre vienen al final de un perfil de LinkedIn. Se lo voy a mostrar como en mi perfil, ¿vale? ¿Por qué recomiendo tener, valga la redundancia, recomendaciones? Los candidatos generalmente se obsesionan sobre incluir referencias en el CV, si las incluyo o no, qué digo o no. Y no tienen recomendaciones en LinkedIn. Y eso es un error. ¿Por qué? Las referencias en un CV, yo personalmente, y sé que Laura también, no las ven necesarias, porque eso es información que te piden un poco más adelante en el proceso. Pero si tú tienes recomendaciones en LinkedIn, créeme que tu perfil va a tomar mucha más fuerza. ¿Por qué? Lo que les decía, se muestran acá, al final. El hecho de que tengas, por lo menos traten de tener 5 recomendaciones. ¿Por qué? Porque LinkedIn trabaja, como toda red social, trabaja para el algoritmo en un concepto que se llama social proof, prueba social. Entonces, si yo tengo 5 recomendaciones y además tengo 5 habilidades que están, 5, perdón, aptitudes que están validadas es que, por ejemplo, yo aquí, para esta habilidad, he recibido, por así decirlo, 31 votos, o sea, 31 personas diciendo, Mónica sabe de esto. Si tú lo tienes, entonces a nivel de algoritmo vas a subir a nivel de prueba social, ¿ok? Entonces trabajen las recomendaciones porque así o sea, en cualquier momento cualquier persona que llegue a su llegue a su perfil de LinkedIn va a ver directamente personas hablando bien de ustedes, ¿ok? Y no queremos recomendaciones como, por ejemplo, no, Julián es una persona muy agradable. No, Julián es una persona que sabe muchísimo de ingeniería ambiental, nos ayudó mucho a sacar estos certificados, a sacar un programa de sostenibilidad, o sea, orientado a nuestro objetivo. ¿Ok? Y lo que les decía de los idiomas, es muy importante tenerlo, si yo manejo los idiomas, tener mi perfil en varios idiomas siempre va a ser bueno. Si además ustedes, antes escuchaban la conversación con Laura que hablaban de un portafolio, etcétera. Bueno, si ustedes tienen un portafolio, si están como, por así decirlo, en el mercado creativo, es decir, que pueden mostrar su trabajo por medio de links, inclúyalos, ¿ok? Los pueden incluir en la parte de educación, simplemente, por ejemplo, aquí al editarlo, al final te sale la opción de contenido multimedia, lo cargas directamente, por ejemplo, si es una presentación o algo así, o si es un enlace, lo pones aquí. Y eso ayuda a que directamente al momento de llegar a tu perfil se vea, o sea, pueda yo conocer tu portafolio, ¿ok? Son pluses que nos dan, por así decirlo, LinkedIn, ¿vale? Perfecto. Ahora vuelvo a coger, no me he olvidado de los otros perfiles, ahora cojo otros ejemplos, ¿ok? Pero quería mostrarles por qué es tan clave esta información, ¿ok? ¿Por qué es importante llenarlo a manera consciente mi perfil de LinkedIn? Ahora he vuelto a mi perfil mi presentación de PowerPoint, me dicen si la ven, ¿ok? Como les decía, foto, banner, material digital, recomendaciones, todos son plus que nos van a ayudar a llevar a nuestro perfil a otro nivel.
Cuando ya tenga la casa arreglada, ¿qué es lo que voy a hacer? Conectar, hacer networking. Y networking no es decir, hola, soy Mónica, me acabo de graduar, me gustaría trabajar en tu empresa o quiero saber si sabe de alguna oferta laboral, este es mi CV. Eso no es hacer networking. El networking se basa en dar, dar y luego recibir. Entonces, la pregunta, oye, Mónica, pero si yo me acabo de graduar, ¿sabes exactamente qué es lo que voy a dar, etcétera? Oye, simplemente por así decirlo, la voluntad de conectar de una manera genuina con la otra persona. Entonces, ¿a qué voy? Haz una estrategia de sector, empresa, funciones. Entonces, por ejemplo, resulta que yo quiero trabajar en consumo masivo en estas multinacionales como Procter Gamble, como Unilever, etcétera. Y quiero trabajar en el área de compras. ¿Ok? Entonces, te aconsejo por lo menos a darte la disciplina de 3 contactos diarios. 3 contactos diarios donde voy a empezar. Te lo voy a mostrar, es que a mí me gusta hacerlo como muy interactivo porque lo que les decía, me obsesiona el cómo y luego es como, haz esto, pero bueno, ¿y cómo lo hago? Ok, resulta que yo quiero trabajar en Unilever. Entonces te vas aquí al buscador y buscas Unilever. Y quiero trabajar en el área de compras. Entonces, Unilever, compras, ¿vale? Y te van a aparecer las personas, directamente LinkedIn en el algoritmo te muestra las personas que están cerca de ti. Entonces me está mostrando, a pesar de que Unilever es una compañía súper grande, me está mostrando las personas que están en Colombia. Y me muestra determinados rangos, desde el gerente hasta el director, hasta un manager, etc. Ábrelo y aquí vas viendo con quién puedes hacer conversación. Y todas estas personas, como decía Laura antes, en un momento iniciaron su carrera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú puedes hacer networking? Por ejemplo, hola, Oscar, soy John Borrero, me acabo de graduar en tal carrera de la Universidad Sergio Arboleda. He visto que tú también estudiaste en la Sergio Arboleda. Eso lo pueden ver directamente en el perfil de la persona. Si se van a la parte de educación, supongamos que él estudió en la Sergio Arboleda. Me gustaría poder contactar porque quiero evolucionar mi carrera o quiero construir mi carrera en el área de compras y estoy segura que tengo mucho que aprender de ti. Hay personas que me dirán, qué mensaje tan ñoño, qué nerd, etcétera, pero mira, el atreverse es cosas que pocos candidatos hacen. Lo fácil es esperar a que salga una oferta de empleo, aplicar, darle un clic y mandar un botón. Por eso es que es posible mandar 100 currículums al día. Pero esto en realidad es lo que te va a traer más resultados. No quiero decir que no dejes de aplicar. Lo que te quiero decir es que lo hagas de una manera estratégica. Si tú has visto una oferta de empleo en Unilever y ya tienes a Oscar en tu red de contactos, va a ser mucho más fácil crear ese puente. ¿Ok? Entonces, desde ya tenemos que empezar a crearlo. Resulta que no sé a quién más conectar. Ayúdate de estas ayuditas que te da LinkedIn. Por ejemplo, lo que LinkedIn te muestra acá son los perfiles similares a Oscar Silva en este caso. Entonces, son personas que también trabajan en compras, pero en otras empresas. Son personas que también estudiaron, por ejemplo, en esa universidad, que se han dedicado que también trabajan en Unilever, pero en otras áreas y así sucesivamente. Entonces, de esta manera va a ser mucho más fácil conectar. Salir de nuestra zona de confort, sé que es lo más fácil de decir, lo más difícil de hacer, pero es lo que mejores resultados te va a traer. ¿Ok? También, ¿cuál es la siguiente fase de la que hablábamos? El conectar. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo no estoy muy segura de cómo ese mensaje, por así decirlo, directo, tocar esa puerta en frío, no me es muy cómodo, lo que tú puedes hacer es conectar, a crear a través de el contenido de LinkedIn, entrar a la conversación. El contenido ya todos sabemos que la información es poder, pero también es la manera más fácil de hacer tu perfil visible. Entonces, ¿a eso a qué me refiero? Vamos a LinkedIn y vemos cómo lo hacemos directamente. En LinkedIn, cuando tú entras, para las personas que ya lo están empezando a utilizar, ¿verdad? Que les sale como una especie de feed, les sale como una serie de información de post que las personas han publicado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el CEO de Platzi, ¿vale? Es una persona que comparte contenido a cada rato. Es una persona que si yo, por ejemplo, estoy interesada en todo el sector de tecnología, va a ser increíble. No solamente porque soy ingeniero, sino soy administrador de empresas, pero quiero trabajar, no sé, en Mercado Libre, seguro es una fuente de información muy completa. Entonces, siempre, y esto es algo que no falla,
Fíjense cuántos likes tiene una publicación y cuántos comentarios. Por ejemplo, en este caso tiene más de 200 likes y tiene solo 6 comentarios. ¿Cuáles perfiles va a ver John? ¿Cuál es más posible que Freddy Vega haga una conversación con las personas que le comenten? ¿Vale? Es mucho más difícil hacer un comentario, pero trae muchísimo más réditos, ¿vale? Trae muchísimo más conexión con esas personas. Entonces, de pronto, yo ahora mismo no sé qué decirle a John Freddy Vega, porque es el director de Platzi y no sé mucho de tecnología, pero por medio de su contenido, yo puedo ir creando una conexión. Entonces, mi invitación es, entra a la conversación. Entra a la conversación porque siempre va a destacar muy por encima los perfiles que entran a la conversación. ¿Y cómo voy a entrar a la conversación? No solamente quedándome en el felicitaciones, etcétera, que muchas personas hacen eso en LinkedIn. Entra a la conversación, por ejemplo, aquí él estaba compartiendo, no sé, una noticia de una persona que consiguió un trabajo en Amazon por medio de los cursos de Platzi. Entonces tú puedes compartir, por ejemplo, el impacto que ha tenido la educación en tecnología o un nuevo informe que salió sobre, por así decirlo, las oportunidades de Amazon en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, entrar con el contenido de una manera estratégica y que realmente aporte valor, eso va a ser lo mejor. Si luego tú quieres hacer una búsqueda, por ejemplo, por tu sector, yo quiero trabajar, no sé, Magda, que nos compartió su perfil de LinkedIn, cuéntame, por ejemplo, en qué sector, en qué empresa quieres trabajar y hacemos una búsqueda respecto a eso. Y voy avanzando con un ejemplo general. Por ejemplo, yo quiero trabajar, lo que les decía, en consumo masivo, en marketing. Entonces, por ejemplo, marketing, pueden usar lo que se llama hashtags, ¿ok? Entonces, los hashtags también funcionan en LinkedIn y puedo poner hashtag marketing y como no quiero que me salga como todas las noticias de marketing, resulta que solamente quiero hablar de consumo masivo, pongo el otro hashtag, consumo masivo, ¿ok? ¿Y qué posts me salen? Así de esta manera yo puedo darme cuenta de quiénes son las personas que hablan sobre los temas que a mí me interesan, a qué niveles están, ¿ok? O sea, en el momento en que tú haces esta búsqueda, a ti siempre te van a salir diferentes opciones en LinkedIn. Te va a aparecer publicaciones, te van a aparecer personas como tal, empresas y hasta incluso ofertas de empleo, ¿ok? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, aquí está Country Manager en Costa Rica y resulta que yo quiero trabajar en Centroamérica o quiero empezar a hacer como una transición fuera del país, pues va a ser genial conectar con estas personas. Y lo que decía, el contenido siempre es la manera más fácil de llegar y de conectar porque las personas que publicamos en LinkedIn, lo que publicamos es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces, si tú ya estás conectando con un interés mío, es como ya estás, por así decirlo, teniendo un grado de afinidad mucho más alto que el resto de personas, ¿vale? Acá pregunta Natalia, ¿es diferente el número de contactos al número de seguidores? Sí, es diferente. ¿Por qué? Porque las personas, en LinkedIn, para que sepan, uno tiene un límite de 30,000 contactos directos, ¿ok? Pero, y por eso crearon la opción de seguir. Cuando a ti te interesa seguir a alguien, por ejemplo, Simon Sinek es una persona, pues, como un líder de opinión en temas de liderazgo, etcétera, muy posiblemente será muy difícil que me acepte mi conexión, pero yo quiero estar al tanto de su contenido. Simplemente le doy la opción a seguir y de esa manera LinkedIn automáticamente me lo va a mostrar. Eso es algo muy estratégico, se los recomiendo hacer con reclutadores. Entonces resulta que yo sé que hay una persona, por ejemplo, hago una búsqueda de reclutadores, Michael Page, que es una oficina de reclutamiento, una firma de reclutamiento aquí en Colombia muy grande, y aquí me salen los empleados. Esta es una manera, lo que les estoy mostrando es la manera también de llegar a personas de los sectores y las empresas que les interesan. Entonces resulta que acá, al hacer clic en los empleados, me aparecen una serie de personas. Yo en el momento en que simplemente le doy seguir, por ejemplo a ella, le voy a dar a seguir, LinkedIn me va a mostrar sus publicaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, y si lo ven acá, la actividad, o sea, las publicaciones que hacen las personas directamente en LinkedIn, muchas veces son ofertas de empleo, ¿ok? Los reclutadores, ¿ok? Las publicaciones que hacen los reclutadores. Entonces, de esa manera, se van a enterar de ofertas de empleo que ellos hacen, ¿ok? Entonces, como les mostré, es muy de salir de nuestra zona de confort. Si yo me limito a simplemente aplicar a las ofertas de empleo como tal, está bien, es lo que tengo que hacer, pero eso es lo que hace absolutamente todo el mundo.
Si yo realmente entro a la conversación, va a ser mucho más fácil que mi perfil sea visible. Y nunca ha sido fácil, como decía Laura, jamás, o sea, ni cuando yo me gradué, ni cuando Laura se graduó, ni cuando ustedes se están graduando, eh, ni las personas que, por ejemplo, se graduaron en los 90 en Colombia con una situación de violencia terrible, nunca hemos recibido ese mensaje de, no, ¿sabes qué? Apenas te gradúes vas a conseguir un trabajo, ahora es súper fácil. No, nunca ha sido fácil. De pronto, en muchísimo tiempo atrás, donde conseguir un título universitario era muy difícil, posiblemente, pero de eso hace muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una chica que el año pasado me envió un mensaje después de un webinar gratuito donde me contaba que se había acabado de graduar, era recién egresada como ustedes, estaba comenzando a buscar trabajo en mi área y decía, tengo definido dónde quiero entrar, pero personas cercanas, muchas veces las personas que más nos quieren, nuestra familia, nuestros amigos, le decían que recomendaran, mira, sabes que trabaja en lo que sea, aunque no sea lo que ella quería, ya sea por experiencia y, o sea, tomar experiencia y luego migrar al que quería. Eso también es válido, ¿eh? Si lo están haciendo o si han recibido ese consejo y lo deciden tomar, eso también es válido. Pero si piensan diferente, atrévanse, porque, por ejemplo, ella decía, me encuentro muy confundida, no sé cómo hacerlo, ¿qué consejo me das? Eso me lo envió más o menos en junio del año pasado, cuando estábamos como en el caos mayor de la pandemia, de había muchísima incertidumbre. Y básicamente yo le dije, mira, si ese es tu objetivo, trabaja por él a través de las conexiones, todo lo que les he compartido hoy, conexiones, contenido, sé consistente, sé constante, todos los días voy a publicar, voy a conectar con 3 personas, voy a ver qué es lo que necesita el mercado laboral. No es necesario ser un erudito o ser una persona experta en X tema para publicar contenido. Todos tenemos una voz y todos tenemos un valor que aportar. ¿Ok? Entonces puedes compartir noticias interesantes del sector, puedes compartir lo que te funcionó, oye, desde tu perspectiva, desde una persona que tiene pues alrededor de 20 años que está funcionando en el mercado del consumo masivo o en el marketing, etcétera. Puedes compartir esa información. Entonces le decía, oye, tú puedes publicar, y me decía, me motivas mucho diciéndome que puedo publicar, tenía tiempo que quería hacerlo, pero me tenía la falta de experiencia, sentía que sería información no válida. ¿Quién valida nuestra información? Nadie, o sea, si tu información conecta con alguien, es válida, ¿ok? Entonces, ella empezó a escribir la gente del gremio y básicamente se llenó de energía, de autoestima y de confianza, pero sobre todo de mucha ejecución. ¿Y qué pasó? Aquí lo ven, el 26 de septiembre me escribió contándome, emocionada, que finalmente había encontrado un lugar de trabajo que la inspiraba, que era lo que realmente quería y que realmente pues había valido la pena cada segundo que había invertido en sí mismo. Entonces, mi invitación es la misma invitación de Laura, el hacer sobre el saber. No se obsesionen con ahora tengo que hacer este curso, este otro, este otro. No, vamos a escuchar al mercado qué es lo que necesita. Hay ofertas laborales que sí te van a pedir un posgrado, un MBA, etcétera. Hay ofertas laborales que solamente te dicen, hey, necesito que tengas este conocimiento en esta norma o en esta habilidad técnica o en este sistema. Y de esta manera es donde tu perfil va a resaltar. Siempre, siempre el que está en la cancha y el que está entendiendo un problema del mercado es el que va realmente a suplir las necesidades porque nos estamos vendiendo constantemente, ¿ok? Así que aquí una foto de nuestro querido James, que un jugador de fútbol, para los que les gusta fútbol, a mí me encanta, cómo se valoriza más cuando está jugando en la cancha, no cuando está sentado. Entonces tenemos que buscar nuestras oportunidades. El juego es de quienes deciden jugarlo y equivocarse, de pronto, oye, resulta que soñaba con este trabajo y cuando entré no es la empresa que me gustaba, no es lo que yo quería. Equivocarse hace parte del juego, todos tenemos subidas y bajadas. Lo importante es tener una estrategia, que ya se las conté hoy, ahora viene su parte, que es ejecutarla y sobre todo ser muy constantes, ¿ok? Entonces, voy a empezar a responder las preguntas y también quería tomar como un par de perfiles más de los que me compartieron para hacerles como un feedback. Todas las personas que quieran conectar, yo estoy en LinkedIn, soy muy activa en LinkedIn, Mónica Lastra Sierra me pueden encontrar ahí, y en Instagram, en Clubhouse o en TikTok, aunque no somos tan activos en TikTok, ya nos pondremos las pilas, me pueden encontrar como Transforma tu Carrera. Siempre estamos compartiendo contenido, siempre estamos compartiendo invitaciones a webinars, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí empiezo con las, no sé si los quieres manejar tú, María Luisa, me cuentas.
Yo mientras voy abriendo, por ejemplo, un perfil más para mostrárselos, ¿ok? Para ver qué puntos de mejora podría tener, ¿ok? Vale, voy con el de Lorena Novoa. Ok, Lorena, listo. De nuevo, se puede revisar muy rápido tu perfil porque básicamente no tienes casi nada de información, ¿ok? Entonces, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Sergio Arboleda, eso ya lo sabemos, ¿ok? Con lo cual, yo te recomendaría Ingeniería Electrónica. Mira que el ejemplo que usé prácticamente toda la presentación fue un ingeniero electrónico, con lo cual te vino de perlas en la conferencia, ¿vale? Utiliza palabras claves. ¿Cuáles son esos temas técnicos que tú manejas de tu carrera? Lo que decíamos, no sé, alta tensión, baja tensión, conexiones, telecomunicaciones. ¿Cuál es el enfoque que le quieres dar? Incluso si ahora apenas ustedes están, por así decirlo, planeando sus prácticas, ok, ¿cuáles son las prácticas? ¿A qué tipo de empresas se van a dirigir? Eso es muy importante. Incluir la experiencia, si tienes, en las prácticas, voluntariado, lo que decía, pasantías, proyectos freelance, etcétera. Miren, me pasó con una candidata que decía, mira, yo solamente he trabajado con mis papás y yo me encargaba, ella sí era en la parte administradora de empresas, de manejar los apartamentos que tenían mis papás y como de cobrar y cosas así. Bueno, tú eres una administradora de inmuebles. Eso tiene un trabajo, eso tiene un valor agregado, ¿ok? Nosotros mismos nos damos nuestro valor. Y aquí te falta, pues, obviamente, llenar toda esta sección orientada hacia tu objetivo. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, Lorena, en sus aptitudes no tienen nada que ver con ingeniería eléctrica. Está bien, estos son habilidades blandas, responsabilidad, orientación a objetivos, etcétera. Pero eso se espera, ¿ok? Se espera de un candidato que sea responsable. O sea, imagínate tú como empresa decirnos que estoy buscando una persona irresponsable. No, eso no pasa. Entonces son cosas obvias, ¿vale? Lo que voy a tratar es de esa oportunidad que yo tengo, de esas 50 habilidades que voy a subir, orientarlas hacia el objetivo, ¿ok? Y de resto, pues todo lo que les conté de recomendaciones, y de otros idiomas, ¿vale? Mónica, ¿recomienda subir diplomas de grado? No necesariamente, ¿eh? O sea, lo puedes hacer en la opción de LinkedIn como tal, te da la opción de aquí, por ejemplo, incluirlo, ¿vale? Entonces, no sé, pues aquí yo directamente lo edito y acá me añadir contenido multimedia y cargo lo que quieras. Lo puedes hacer, pero no necesariamente, o sea, no te va ni a sumar ni a restar, ¿vale? Perfecto. No sé qué más preguntas tengan. Están compartiendo muchos perfiles. Vale, vamos con el de Miguel Ángel. Pero sí me gustaría que hicieran preguntas, ¿ok? Y que conectemos, porque a mí me encanta como poder conocer los casos de cada uno y eso alimenta también, por así decirlo, nos pone a prueba de qué es el tipo de información que ustedes necesitan. ¿Vale? Listo, Laura Camila Rojas. Genial. Vale, Laura, mira, me gusta porque están cometiendo como el mismo error muchas personas, ¿vale? Entonces creo que el contenido que les compartí les va a venir súper bien. Algo que me llama la atención de Laura es el hecho de que tiene autónomo, ¿ok? Cuando tú eres autónomo, está genial, estás hablando de una proactividad impresionante, pero yo siempre para las personas que tengan como su propio emprendimiento o freelance, etcétera, oriéntalo hacia tu objetivo. Entonces, un reclutador, ¿tú crees que va a buscar por nombre de posición independiente, independent owner en este caso? No, no lo va a buscar. Entonces, si tú estás buscando empleo, ¿qué es lo que tú haces en ese emprendimiento que puede ser orientado a eso? Entonces, no, resulta que yo estoy muy orientada hacia conseguir clientes y quiero conseguir un trabajo en ventas. Entonces, mejor incluye, por ejemplo, no sé, coordinadora de ventas o la posición que estás incluyendo, o sea, la posición que estás ejerciendo, o sea, el homólogo. Entonces, de esa manera, le estoy hablando a el mercado, ¿ok? Ahora mismo, si tú quieres buscar empleo, va a ser difícil que te encuentres con el nombre de posición que estás utilizando. De nuevo, no hagan esto solamente de mencionar el nombre de posición y ya está, porque es como un árbol de Navidad sin adornos, o sea, no tiene carne para, de cara al algoritmo, tú poder aumentar tus probabilidades de posicionar. ¿Ok? Genial. Vale, ¿qué recomendaciones hay para LinkedIn de un reclutador IT? ¿Ok? Aplica lo mismo. Y sobre todo las personas de IT tienen una gran ventaja y es porque las habilidades técnicas son súper claras para IT.
Entonces, por ejemplo, yo necesito saber de, Scrum Master es de Project Manager. Yo necesito saber de UBX, ¿vale? Yo necesito saber de backend. Todo eso, si tú lo sabes, o sea, yo necesito saber, me refiero, yo necesito un candidato que sepa de esto. Esas palabras técnicas son las que tienes que incluir, ¿ok? También, si sabes inglés, incluye tu perfil en inglés porque el sector de IT, o sea, tecnología, es de los que más contratan en remoto. Entonces, y ahora mismo, por eso existen iniciativas como la de Laura, como ProTalento, ahora mismo hay un déficit entre demanda de personas en tecnología y la oferta. Entonces, se está utilizando muchísimo LinkedIn para encontrar perfiles de ingenieros y generalmente tienen sus perfiles muy descuidados, ¿vale? Ok, para los músicos, ¿qué aconsejarías? Alejandra, tienes una oportunidad buenísima. ¿Por qué? Porque muy pocos músicos están aquí. ¿Y quiénes están acá? Los tomadores de decisiones. ¿Ok? Para que se hagan una idea, más del 50% de los usuarios de LinkedIn son tomadores de decisiones. ¿A qué me refiero a tomadores de decisiones? Son un jefe que puede contratar, son personas de recursos humanos que pueden contratar, son directores de empresas, son dueños de empresas. ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar estratégicamente. Entonces, yo soy un músico, ¿quién me contrata a mí? ¿Quién es el tomador de decisión? ¿Quiénes son las personas con las que podría estar haciendo, por así decirlo, networking efectivo? ¿Qué información yo puedo subir? Entonces, no sé, yo creo jingles, entonces súbelos acá y muéstraselos a esas personas que están en el sector y en la industria a la que tú quieres entrar. ¿Ok? También, de nuevo, es un sector que contrata mucho en remoto, con lo cual puedes hablar tanto en inglés como en otro idioma, en español. Vlad, Gargol, genial. ¿Eres músico? Te felicito. Vale, pues entonces aquí, lo que yo haría en tu caso sería, ok, vamos paso a paso. Y esta es la última revisión que hago, ¿vale? Para poder responder las otras. De nuevo, esto lo tienes que separar. Eso parece una bobada, pero es que sí, ahora mismo el algoritmo de LinkedIn lee todo esto como una misma palabra, ¿ok? Entonces, no buscas un artist, singer, musician, voiceover. No, tú buscas un voiceover, ¿ok? La pantalla está congelada, ¿la ven? Me cuentan si más personas la ven congelada, ¿ok? Sí, está congelada Entonces, venga, a ver, vamos a ver. la Laura. Igual ahí también nos compartieron un link de un músico que podría ser chévere revisar. Ah, sí, acá Sí, está. estoy en el perfil de Vlad, ¿sí? Listo, Ajá, súper. Entonces, lo de, que te decía Vlad de es Omar que Saavedra. Omar, sí, ese es el mismo tuyo. de Vlad Gargol es el nombre que Sí, tengo, ¿sí? sí, señor. Sí. Ok. Omar Saavedra, listo. Eso es una bobada, pero es más importante de lo que creemos. Omar, si Ajá. tú, por ejemplo, estás mandando un CV y tu nombre en el CV es Omar Saavedra, lo más normal es que en LinkedIn, ¿cómo te van a buscar? Omar Omar Saavedra. Saavedra. Ujú. Exactamente. Y entonces aquí no te encontrarían, ¿vale? Entonces, o sea, tú usa el nombre que quieras, pero tiene que ser igual en el CV y en el resto de plataformas que están utilizando, ¿ok? Porque si no, no te van a encontrar. Luego, lo que decía, esto es una sola palabra para el algoritmo. Por eso es muy importante lo de las barras. ¿Ok? Yo lo que haría sería investigar un poco más sobre qué tipo de habilidades técnicas están buscando en los músicos. Entonces, por ejemplo, me gusta que uses voice-over. ¿Qué otros temas técnicos, por ejemplo, no sé, un músico que sepa de, es que no, yo soy negada para la música, me encanta la música, pero nunca se me dio. Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, una habilidad técnica, entonces yo necesito que tú sepas del último, por ejemplo, sistema que sirve para sincronizar las voces. Y el sistema se llama ABC, y tú lo sabes. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que dice Jason, beatmaker, composición de jingles, mezcla, exacto. El sector de música utiliza muchas palabras, es como el de tecnología, muchas palabras muy técnicas, muy precisas y muchas en inglés, ¿ok? Entonces, haz esa investigación para incluirlas ahí. Ahí están diciendo Ableton. Es algo que nunca he escuchado en mi vida, los músicos lo saben mejor, entonces tienes que darle a ese tipo de habilidades. Ahí te están ayudando. Manejo de Ableton, certificación Avid, Pro Tools. Mira, a eso me refiero con habilidades técnicas, ¿vale? Excelente y satisfactoria. Logré habilidades útiles y de gran desempeño.
Eso puede ser desde un médico hasta un músico, ¿vale? ¿Qué es lo que tú has hecho? Tú dices que eres voiceover. Bueno, ¿qué es lo que has hecho? Saqué un demo. Este demo fue descargado para tantas personas. Fue utilizado por tal empresa. Le ha ayudado con la musicalización a X producciones. Todo. Tienes que contar, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Supongamos que tu objetivo es trabajar para una empresa creadora de mezclas, no sé, que haga mezclas de sonido y una productora de música. Bueno, ¿qué le interesa a esa productora? Y háblale sobre ese tipo de experiencia que le interese a la productora como tal, ¿vale? Chévere que estés utilizando como ejemplo demostrativo de mis capacidades en locución y producción de audio. No me quedaría solamente acá, sino también en el contenido como lo está haciendo Vlad, Omar. Pero mira, muy importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres lograr con esto? Cuando ustedes se atrevan a crear contenido, que te felicito que lo hayas conseguido, para tú conseguir más visualizaciones, siempre haz un intro un poco más amplio. ¿A qué me refiero? Yo necesito, o sea, el algoritmo, como cualquier algoritmo en cualquier plataforma, es, eh, se basa, o sea, hace viral una publicación con base a las interacciones. Entonces, ¿por qué esto le interesaría a tu público? Simplemente verte cantar. No, ¿verdad? Yo lo tengo que vender un poco mejor. Entonces, por ejemplo, en este vídeo les demuestro cómo cambiar de 3 tipos de voz que pueden ser utilizados en jingles, en producciones y en no sé qué. Entonces, ahí ya estás vendiéndolo un poco mejor, ¿vale? O sea, el contenido en LinkedIn tiene que ser educativo, propositivo, ¿ok? Y de nuevo, lo que les comentaba un poco antes, ok, yo tengo que decir qué es lo que estoy haciendo como productor de música, para quién he trabajado como productor de música, ojo a los errores ortográficos y sobre todo hablarle según esas palabras claves que me gustan. Y pues si tú, por ejemplo, pues has trabajado para otros proyectos, etcétera, incluye recomendaciones. En tu sector, el sector de la música es un sector que se mueve mucho por referencias. La idea es crear ese tipo de red, ¿vale? Listo, dejo de compartir entonces y acá creo que habían algunas preguntas, María del Pilar, no sé si nos da Sí, tiempo porque ya había me pasé. una última pregunta y es unas recomendaciones para filósofos. Nos pregunta Zaira, Zaira Peña. ok. ¿Dónde trabajarías tú, Zaira? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Por ejemplo, no sé, trabajar en universidades o en ONGs, en el área educativa o en el área, o sea, tienes que aterrizar mucho más cuál es como ese mercado objetivo, ¿vale? Entonces, yo como filósofo resulta que quiero profundizar, no sé, en temas de derechos humanos. Entonces, tu objetivo, tu público va a ser ONGs, va a ser empresas que tengan pues un departamento de responsabilidad social importante y les voy a empezar a hablar de como filósofo qué puedo hacer, proponer programas con impacto, etc. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cuáles También palabras nos, claves? Ah, perdón. sí, dale, no te preocupes. Que también nos preguntaba Jason que si debemos poner información que sea relevante para nuestro nicho. Creo que esa es una respuesta que es para todas las carreras, todas las profesiones, todo lo debemos enfocar a nuestro nicho de mercado y o a lugares donde nos gustaría llegar a trabajar. Siempre Exactamente. buscar eso. Y Exactamente. la última pregunta es, ¿cuáles son las claves recomiendas para un perfil de administración de empresas? Yo soy administradora de empresas y administradores de empresas tenemos como un arma de doble filo. Nuestro perfil puede ser muy amplio, ¿vale? Entonces tú como administradora de empresas debes elegir cuál es el área en la que quieres inicialmente construir tu perfil. Y por eso les decía la importancia de equivocarse. Miren, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y entré por cosas de la vida, entré como 3 semanas después de que habían empezado las clases y entré a mi primera clase de contabilidad y yo decía, ¿esto qué es? O sea, esto lo detesto, no lo entiendo nada. Y luego se volvió mi mejor amigo en la universidad, me senté al lado y le dije, dime esto de una manera en que yo lo memorice, porque yo sé que yo nunca voy a trabajar en esto. O sea, esto no es para mí y terminé trabajando en Big Four, en Price, en Deloitte, en el área de auditoría contable. O sea, la lengua tiene mucho poder. Entonces, ¿con eso qué me refiero? Que nosotros, y gracias a esa experiencia, le debo muchísimas cosas a esa experiencia. Nosotros nos tenemos que equivocar. Es muy difícil. O sea, yo no sé cómo alguien puede decidir acertadamente su carrera a los 16, 17 años. Es algo que
solo un pequeño porcentaje le atina 100%, no, porque es que yo toda la vida he soñado con ser músico, médico, etcétera. Generalmente son carreras que tienen mucha vocación. Yo, por ejemplo, elegí administración de empresas porque dije, no lo tengo claro y con esta es la que más me puedo ir, o sea, puedo bajar la probabilidad de equivocarme, ¿vale? Y luego cuando me gradué, pues ya decidí cómo en qué trabajar, pero a lo que voy es que como administradora de empresas, elige el área que ahora mismo sientes más afín y háblale esa área. Entonces resulta que yo quiero trabajar en finanzas. Ok, háblale a finanzas, a finanzas. Y resulta que en el tiempo, 2, 3 años después, te das cuenta que lo tuyo no son finanzas, ventas, tu perfil lo vas a reconvertir a eso. Ahora el mercado laboral ha cambiado muchísimo y trabaja mucho en cuestión de demanda. Entonces, por eso hay ingenieros eléctricos que se certifican, por ejemplo, en Scrum Master y pasan a ser gestores de proyectos, project manager. O sea, ahora mismo, y eso es algo muy positivo, el reencauche, como decimos en Colombia, cada vez está más interiorizado. ¿Ok? Entonces, respondiéndole a Zaira, lo que tienes que hacer es elegir un área y pegarle a esa área como tal, ¿vale? Listo. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, es súper productivo conocer todos esos consejos del mercado oculto y de LinkedIn sobre todo. Entonces, bueno, agradecerte por esta oportunidad para nuestros estudiantes de próximos a graduarse. Y bueno, cualquier cosa ya saben, conocen el perfil de Mónica y la pueden seguir en LinkedIn. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Laura Mora nos dice que realmente muy buenos tus consejos, así que Qué espero que todos bueno. los hayan aprovechado. Me alegra. De verdad que espero que ustedes sobre todo compartan esta información con las personas que lo necesitan. Necesitamos ayudarnos mucho más entre todos y cuando la consigan, compártanlo también, porque muchas personas, ustedes no saben su historia, cómo pueden inspirar. Y esa persona que de pronto lo ve todo negro, todo negativo, leer que Juan, que Laura, que María Cecilia consiguieron su primer empleo, es inspirador. Entonces, de verdad que nos podemos ayudar de muchas maneras. Mi perfil, Mónica Lastra Sierra, ahí me encuentran en LinkedIn. Hay como 300 personas conectadas, pero 300 invitaciones. ¿Vale? Y transforma tu carrera el resto de redes. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos y Muchas mucha fuerza. gracias, Mónica. Chao, chao.